Saludos, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas. Esta semana con una invitada de excepción, un tema muy atractivo y un libro recomendable al 100%. Pasiones carnales, de Marta Robles. Marta, buenas noches. Buenas noches. Encantada de tenerte aquí en Secuencias en 24, que hacía tiempo que intentábamos y al final va a ser con un tema muy atractivo que vamos a desglosar ahora. Un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias para mí. David Felipe Arrado, muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola. Y Un placer estar con buenas noches. Hoy, además, en este marco precioso que es el Hotel Urban de Madrid, hemos escogido un lugar muy elegante, también muy espacioso para hablar de la trayectoria durante la historia de estos protagonistas reales que son los que, bueno, pues Marta Robles ha reflejado en este libro, Pasiones carnales, los amores de los reyes de España. Pero ¿en qué jardines te metes, Marta? Desde luego, los amores de los reyes que cambiaron la historia de España, porque en definitiva si hablamos de los amores y las pasiones de cualquiera, pues da mucho de sí, da mucho juego. Muy tórridas a veces, ¿no? Desde luego, muy tórridas, pero es que los reyes o los poderosos, que no solamente son los reyes, son los poderosos, pues al final son tan apasionados como el resto de los mortales. Lo que pasa es que si tus pasiones y las mías no tienen trascendencias ni consecuencias, las de los poderosos las tienen y de qué modo. ¿Desde dónde parte? Es que, bueno, en este caso son 12 siglos, ni más ni menos, desde el siglo VIII hasta el siglo XX, desde el último rey visigodo, desde Rodrigo hasta Alfonso XIII. Que, claro, ya con eso hacemos una buena radiografía de la historia de España. Me podía haber metido en otros jardines y haber hablado, pues, por ejemplo, de los presidentes de Francia, que también me hubieran dado juego, pero no, me he quedado en los reyes y poderosos de la historia de España. Hay curiosidades, porque el libro no es un ensayo como tal, es un repaso histórico a veces muy curioso y otros morboso también, debe tener un punto, ¿no? También. Bueno, es un ensayo novelado con una estructura literaria bastante ambiciosa, porque tiene esa parte de ensayo con una perspectiva personal, ¿no? Con una visión personal, con un punto de ironía, pero con absoluto rigor y con datos muy contrastados que hacen que el lector se encuentre con de verdad la propia historia ante sus ojos. Y es una historia que desconocía, porque es la que pertenece a la trastienda, esa que no figura habitualmente en las biografías oficiales. Luego, delimitado también está donde empieza la parte de leyenda, que casi siempre corresponde a los primeros siglos, donde no existe la posibilidad de certificarlo todo, ¿no? De contrastarlo todo, porque no había datos suficientes. Y luego hay un añadido que creo que hace más atractivo al libro, que es esa parte novelada que yo hago, por supuesto basada en hechos reales y en la personalidad de sus protagonistas, pero donde recojo un poco esas pasiones de los reyes y de los poderosos. Y son 24 relatos suficientemente extensos pero cortitos, que yo creo que contribuyen, ¿no? Que atrapan al lector y que contribuyen a que mucha gente que no se ha dado cuenta todavía de que la historia es verdaderamente una aventura fascinante, lo reconozca en estas páginas. Vamos a hacer un repaso por esas películas que han hablado de amores regios, ¿no? Nos tendríamos que ir como siempre empezamos por la cronología del cine. Sarah Bernhardt, en 1912 ya el cine se ocupaba de algo parecido. Fíjate que la película se llama Les Amours de la Reine Elisabeth, es decir, ya el título ya es Los Amores de la Reina 1912. 1912. Esta es una película muy famosa en su época que dignificó el cine, porque en aquella época el cine se consideraba una cosa para clases bajas, no era sofisticado, no era una cosa que se considerara como un arte, y entonces, claro, que Sarah Bernhardt se prestase a hacer una película apoyó muchísimo el arte del cine. Tanto es así que Adolf Zukor, el dueño de Paramount Pictures, casi funda la Paramount, ese estudio que conocemos actualmente, porque compra los derechos de esta película francesa para Estados Unidos y tiene tal éxito exhibiéndola que hace una fortuna que le permite, entre otras cosas que hace, fundar la Paramount. Además, Sarah Bernhardt, mayor, ¿no? Sí. En esa película. Sí, claro. Claro, era ya la época final de ella. Ella además es el engarce entre el teatro y el cine. O sea, pilla una figura femenina justo en el cambio de siglo entre los grandes avances de los teatros de finales del XIX, el romanticismo y el mundo del cine que acababa de nacer. Marta, una de las protagonistas importantes del libro es Juana la Loca, lógicamente, y ahí a todo el mundo le viene Aurora Bautista y esa locura de amor, esa película maravillosa que el tiempo ha mantenido muy bien y que sigue siendo una de las mejores interpretaciones femeninas de una figura histórica en España. Locura de amor, de Juan de Orduña, con
con La tengo en Aurora el Bautista. recuerdo, la tengo en el recuerdo, pero te diré que cada vez que se habla de la locura de Juana la Loca, yo me enfado mucho porque no entiendo por qué ha pasado Juana la Loca la historia como loca y, por ejemplo, Felipe V, que era un rey que estaba como una cafetera, que tenía un trastorno de la personalidad brutal, que era ciclotímico, que era poco aseado, que se dejaba las uñas largas y no se ponía a calzar, que de pronto se creía un sapo y se comía las moscas. Y olía muy mal. Y olía muy mal, no ha pasado a la historia, y era un obseso del sexo y de la sangre, y resulta que no ha pasado a la historia como loco, y Juana la Loca... Que era locura de amor, ha era pasado a la historia por amor, pero tú fíjate una cosa, a Juana, esa locura de amor que mucha gente piensa que le consideraron loca a partir de la muerte de Felipe el Hermoso, cuando ella de pronto pasea el cuerpo por toda España y no deja acercarse a las mujeres, en realidad no, en realidad los primeros ecos de su locura vienen cuando dio a luz a Carlos I de España y V de Alemania en un retrete, porque ella quería estar hasta el último momento al lado de su esposo, o cuando marcó con unas tijeras a una dama que pensó que tenía un billetito amoroso de su marido. Y es curioso porque fue cuando empezó a correr como la pólvora, que era una loca, y fue lo que le dio pie tanto a Felipe como luego a su padre Fernando el Católico, como a su hijo posteriormente Carlos I, a traicionarla y a maltratarla porque ella los amaba. Locura de amor, desde luego está muy bien el título y esa película es maravillosa. ¿Sí? Como lo es esta que estamos viendo, que es la versión de 2001 de Vicente Aranda con Pilar López de Ayala, de nuevo el papel de Juana la Loca, aquí ya no es locura de amor, es Juana la Loca, sí. Isabel la Católica que envía a su hija Juana, Pilar López de Ayala, a Flandes, en fin, toda la historia que relata muy bien también en Pasiones Carnales. Aranda criticaba mucho muy la película de Orduña, decía que le parecía un cómic y que por eso había hecho la película con Pilar López de Ayala, aunque tiene valores, evidentemente, la original. Por la misma época había una película maravillosa que es ¿Dónde vas, Alfonso XII?, un film de Luis César Amadori con Paquita Rico, Vicente Parra, donde de nuevo vemos esos amoríos regios y en este caso con una figura muy interesante de la historia de España, María Mercedes de Orleans. María de las Mercedes. Fíjate que yo siempre que recuerdo la figura de Alfonso XII la recuerdo con esta música, con la música de la canción ¿De dónde vas, Alfonso XII? Es curioso, fue el primer rey de nuestra historia que se casó por amor y curiosamente el pueblo español lo celebró mucho porque hasta entonces solo los plebeyos se casaban por amor, los reyes se casaban simplemente por interés y por puro contrato. Aunque hay que decir que se sospecha que, aunque estuviera muy enamorado de María de las Mercedes, ya por entonces tenía una relación con Elena Sanz que duró desde antes hasta durante y luego después. Y bueno, yo creo que fue la respuesta del cine español a las películas de Sissi, de Romy Schneider. Está hecho unos años después. Si os dais cuenta, la fotografía recuerda mucho a las películas de Sissi. El color ese tan vivo. Muy pasteloso. El planteamiento incluso de las escenas recuerda mucho a esa producción alemana, ¿no? De Sissi. Fue la respuesta española de éxito atronador. Y luego yo creo, Guillermo, que en el imaginario colectivo, por ejemplo, Paquita Rico y Vicente Parra sustituyeron prácticamente a los reales, ¿no? Sí. Porque la gente ya no se acordaba del aspecto, ¿no? Así es. Y se transmuta el actor en el propio monarca en toda España. Como pasa en la, no sé si continuación, 2 años después, Donde vas triste de ti, es ya tras la muerte de María de las Mercedes, de nuevo con Vicente Parra. Ya no es Paquita Rico. Marga López. Marga López. Tomás Blanco, continúa la saga, ¿no? Un poquito lo que tú decías de Sissi. Claro, luego digo, Sissi Emperatriz, ¿cómo era el destino de Sissi? Eran todos, digo 4 o 5, La panadera y el emperador era otra, me acuerdo, el de Romy Schneider, pero este ya no era de Sissi. Volviendo a Hollywood, en los años 30 hay un periodo en el que casi como que interesa muchísimo ese cine biográfico de grandes reyes y sobre todo reinas, ¿no? Y se inaugura con una película en concreto, Guillermo. La película La vida privada de Enrique VIII, que es de Charlaughton, una producción de Alexander Korda inglesa, pone de moda un poco lo que es la temática del libro de Marta, es decir, no tanto las figuras reales, sino los amoríos de los reyes. Y a partir de ahí, entre el año 30 hasta el 39 casi, perdón, del 33 al 39, casi toda la década, vamos a ir viendo una sucesión de grandes estrellas interpretando a reinas y a reyes, porque el público lo pedía. Gracias a esta película, claro, habla de toda esa parte, la vida privada de Enrique VIII es efectivamente su vida privada. Marta, la reina Cristina de Suecia
Suecia, una de las mejores películas con Greta Garbo. Yo no la recuerdo mucho, solamente recuerdo las imágenes de la propia Greta Garbo, pero al final era lo que tú decías, ¿no? Fue un momento del cine en el que de pronto había mucho interés por todas las figuras reales y yo creo que más por las figuras femeninas que por las figuras masculinas. La reina Cristina de Suecia es la condición que puso la amante de Greta Garbo, Mercedes da Costa, para que Greta Garbo renovara el contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer. Le obligan a hacer esta película que la Metro no quería y que era una bisexual reconocida en la historia, y la película lo que hace es insinuar esto. Ahí se da besos en la boca en el año 33, estamos hablando, con su dama de compañía. Ella aparece vestida de hombre, de hecho se mete en una habitación para compartir alcoba con un hombre que es John Gilbert, y todos se preguntan qué han pasado la noche, parece que son homosexuales, son dos hombres pasando la noche ahí, y es una película determinante para la censura de Hollywood. A partir de aquí, de esas insinuaciones, el código Hays, que era papel mojado, empiezan las asociaciones conservadoras empiezan a decir, hasta aquí hemos llegado. Es decir, esto no puede ser llamado. Solo os puedo decir que en España también ha habido una reina lesbiana, que eso no sé si lo sabíais, o por lo menos no sé si bisexual, pero bueno, desde luego con un rasgo de lesbianismo, que fue Luisa Isabel de Orleans, que estuvo casada con el rey más efímero, con Luis I, hijo precisamente de Felipe V, estuvo solamente 7 meses en el poder, y ella, bueno, escandalizó a la corte, y de qué manera, e incluso hay cartas de distintos embajadores certificando un poco cómo fue su comportamiento con otras damas de la corte, más allá de que también le gustaba mucho comer y, en fin, y escandalizar en general. Hay una historia de feminismo muy bonita en la reina Cristina de Suecia, y es que hay una figura, que tú la conoces, Guillermo, que es una guionista y actriz, que es Salka Biertel, que es la que impulsa, la que protege que eso fuese así, ¿no? Es decir, que tuviese esa relación bisexual, porque claro, Rubén Mamoulian, cuando se encuentra el material, dice, madre mía, ¿qué hacemos con esto? Claro, y gracias a Salka Biertel, esta mujer tan estupenda, se protegió. Amiga de Garbo también, y protegieron ese guión. Amores ilegítimos también de una grande como Marlene Dietrich y Catalina la Grande, otra gran película importante, ¿no? En Esto, Imperial. siempre que Garbo hacía una película, Garbo era de la Metro-Goldwyn-Mayer, Dietrich de la Paramount. Siempre que, por ejemplo, cuando hizo Mata Hari, Greta Garbo hizo Fatalidad, Dietrich, que hacía de espía. Cuando Greta Garbo hizo La reina Cristina de Suecia, Dietrich hizo Catalina la Grande, con unos decorados espectaculares, un vestuario que Catalina Grande nunca lo tuvo tan maravilloso, estoy convencido, y se centraba en eso, un poco en lo que decía Marta, en los amores, en los amantes. La pintaba pues casi como una obsesa, ¿no? Sexual, con una Marlene Dietrich bellísima. Y luego está la censura, en el momento en que se toca algo como es la amante del rey. Esto pasa en Madame du Barry, ¿no? Madame du Barry, que pertenece a este ciclo de películas, aquí ya la censura dijo se acabó. Es decir, había permitido Capricho Imperial, había permitido, y esta se roda en el 34, el código Hays empieza a funcionar en el junio del 34, esta ya, cuando se quiere estrenar, la fulminan. Dolores del Río era Madame du Barry, que no pega, ¿no? Una mexicana haciendo de este personaje, pero aquí dijeron ya se acabó, una película mutilada que existe, pero podía haber sido mucho más grandiosa de lo que es. John Ford también se rindió ante un papel importante como es María Estuardo, y interpretada además ni más ni menos que por Katharine Hepburn. Por una Katharine Hepburn que tuvo un romance, ¿verdad?, con John Ford durante el rodaje. Esto es una película ya diferente, ya estaba el código Hays aprobado, y aquí David, ¿verdad?, es más histórica quizá que aunque está su romance con Frederick March, pero es más, ¿verdad?, más histórica. Y sí, además ella estaba muy joven, y yo creo que es como la película histórica de Katharine Hepburn, y además yo la he visto siempre como un precedente de Maureen O'Hara en esas obsesiones que tiene John Ford por las mujeres fuertes, ¿no? Rotundas. Y rotundas y contundentes y aventureras. Y ella lo era, hacía gala de ello, Katharine Hepburn. Está considerada uno de los films menores, ¿verdad?, de John Ford. De John Ford. Marta, mientras ibas escribiendo e investigando de este Pasiones Carnales tan atractivo que estamos desvelando hoy, supongo que ibas viendo también la similitud con realezas y con historias paralelas en España y en el resto de Europa. Por ejemplo, María Antonieta es una de las que a todo el mundo de la memoria popular le viene como una de las más recientes, cercanas, no en el tiempo, pero sí cercanas en la memoria popular, y también porque tiene muchos casos curiosos. Ha habido 2 grandes películas de María Antonieta. María Antonieta me suena un poco a María Luisa de Parma, ¿no? Un poco quizás porque la asocio con la promiscuidad y con hacer un poco lo que le diera la gana. Entonces la historia de María Luisa de Parma yo la empiezo en este libro con precisamente sus últimos momentos, su muerte, cuando ella llama a Fray Juan de Almaraz para hacerle una
la confesión y quedarse en paz con Dios. Y le dice, de los 23 embarazos que yo he tenido a lo largo de mi vida, en ninguno ha participado mi esposo, Carlos IV, con lo cual ahí lo dejo. La cara del confesor debía ser. La cara del confesor, que recogió aquellas declaraciones, aquella confesión, tal y como le pedía María Luisa de Parma, y se la pasó a su hijo, a Fernando VII, al que María Luisa de Parma odiaba, le llamaba ese marrajo cobarde, y bueno, le costó estar en prisión prácticamente toda su vida. Hablábamos de María Antonieta como una gran figura que el cine ha reflejado muy bien. Yo creo que es la película más lujosa que jamás hizo la Metro-Goldwyn-Mayer, y esto es prácticamente la más lujosa que ha habido en la historia del cine. Es espectacular. Norma Shearer era la mujer de Irving Thalberg, que había muerto ya cuando se estrenó la película, que era el dueño de la Metro-Goldwyn-Mayer. En el 36 murió. Murió y le dejó este legado, ¿no? El propio Irving Thalberg soñaba con hacer esta película, y gracias a Norma Shearer dijo, aunque mi marido haya muerto, yo lo voy a sacar adelante. Otro ejemplo de mujer empoderada sacando una gran superproducción de la Metro adelante con todo el equipo. Hay que decir que Norma Shearer, una vez que murió el marido, Louis B. Mayer, que era el que se quedó al cabo, no le debía caer muy bien, y hizo esta película y la fue apartando. O sea, dijo, te hago este monumento, pero a partir de ahí ¿Qué presupuesto podría tener una película? No tengo ni idea, pero bueno, tú fíjate que el estreno de la película está en internet para la gente que lo viera. El estreno reprodujo Versalles en Los Ángeles. Bueno, madre mía. Y todo lleno lo tengo aquí, 1,8 millones de dólares. El favorito de la reina, Bette Davis, Richard Todd, Joan Collins y Rod Taylor al servicio de Henry Coser. Una película interesante donde se vuelve a ver ese poder de regio, ¿no? Bueno, es que cuando hay una favorita cambia la historia de manera definitiva. Claro. Yo cuento la historia de Leonor de Guzmán, que es la concubina de Alfonso XI durante 23 años, ni más ni menos, y en esos 23 años tiene 10 hijos con el rey, y además es su consejera, pese a los adversarios que decían que era muy ambiciosa y qué tal, pero además es respetada y considerada en las cortes de fuera de España y en la propia corte española, mientras la reina, la legítima, que era María de Portugal, y su único hijo, el heredero, se reconcomían en una esquina. Cuando muere Alfonso XI, Pedro I, ya el Pedro I el Cruel, y María de Portugal mandan matar a Leonor de Guzmán, la asesinan en Talavera de la Reina, pero ahí no acaba la historia, porque unos años después un hijo de la concubina y de Alfonso XI asesina a Pedro I el Cruel y ocupa su puesto, con lo cual se cambia de dinastía y se pasa de la Casa de Borgoña a la Casa de Trastamara, que es una casa que tiene tantísimo relieve en la historia de España, que a ella pertenecen ni más ni menos que los Reyes Católicos. O sea que los Reyes Católicos descienden de una concubina. Nada más y nada menos. Fijaos lo que puede una favorita o una concubina cambiar la historia de un país. Bueno, y estas historias tan interesantes que vemos en Pasiones Carnales, más o menos el cine también lo ha reflejado de una manera un poquito más light, por ejemplo, en aventuras como Los Caballeros del Rey Arturo, donde Guillermo, las aventuras ya eran más de aventuras, ¿no? No había las historias de amor eran muy superficiales, ¿no? Esta estética medieval, que para mí la estética medieval no es especialmente atractiva, esto es un gusto personal, pero que la Metro-Goldwyn-Mayer sublima y convierte todo con un glamour, Ava Gardner, Mel Ferrer, Robert Taylor, este amor, ¿verdad?, tan tortuoso, el triángulo amoroso de la reina Ginebra, y bueno, Mel Ferrer era el rey, hay que decir, y Robert Taylor, digamos, el que a ella le gustaba, y forma parte de esta serie de películas, Ivanhoe, Las aventuras de Quintir Dubar, todas estas películas de aventuras. Está transformada más en una película de aventuras, no se centra tanto, yo creo, que en el romance como en la película. Pero sí hay otra, ¿no? Camelot, que sí se centra en el romance, que está basada en el libro, es posterior, sí. Está basada en el libro de Terence. Pero esta además, yo creo que es la primera que pone la pica en Flandes, en el sentido del triángulo, los caballeros del Rey Arturo, sí que hay temita ahí. Sí, claro que hay. Hay tensión entre Robert Taylor y Ava Gardner, es la primera que se rueda en escenarios naturales en Escocia, y además muchos rodajes posteriores siguen la estela de los Caballeros del Rey Arturo, y Camelot, por favor. Camelot es que está basada en ese libro, que es maravilloso también. A mí no me gusta Camelot. ¿No te gusta? Me parece que es magistral. Los años 70 a mí no me gustan. Richard Harris, Franco Nero, Vanessa Redgrave, que ahí se incendia el celuloide, surge la chispa de Vanessa Redgrave y Franco Nero, que no son estrellas, vamos, por favor. O sea, es un boom de los 60, pero fue impresionante el musical, en el cine, las canciones. Son bonitas. Y luego hay ya en los años 90 hay una revisión de esa aventura de
de Camelot y de Sir Lancelot, en este caso con Richard Gere, con Sean Connery Julia Ormond. y con Julia Ormond, que tiene que decidir entre los dos el primer caballero. El primer caballero, que ese también tiene mucha tensión sexual, no Sí, resulta, sí. ¿eh? Ya Es que estábamos, hay algunas escenas que son... Bueno, no resulta, dos vivos así, o además. yo diría que incluso resueltan. Hombre, en no, algún, bueno, no se resuelve. pero estaban ahí un poco, Bueno, no se me refiero, resuelve. no, pero me refiero entre bambalinas. Bueno, entre Ah, bueno, bambalinas. pero- No sé. ¿Hubo algo Es entre que Richard bambalinas? Gere, donde entraba en los rodajes, arrasaba. Eso Solo es digo chisme, ¿eh? eso. Eso no es verdad, eso es chisme. Eso es verduleo. Eso es verduleo. 1492, La conquista del paraíso, una película fallida de Ridley Scott, pero que sí que tiene un gran fresco histórico por el presupuesto que tenía y sobre todo porque nos habla de esos reyes católicos que tú también reflejas aquí en el libro. Bueno, es que los reyes católicos dan tantísimo de sí, parece mentira. Yo me he reconciliado mucho con la figura de Isabel la Católica, que es una reina que siempre digo que de no haber sido tan católica habría sido feminista, porque reivindica muchísimo las capacidades de las mujeres para todo, incluso para gobernar, y que fue tan abnegada y tan amante esposa como le correspondía por su época y por su religión, pero que sin embargo se quejó de las infidelidades de su esposo, que no era nada habitual, porque todo el mundo las daba por hecho y las aceptaba. Y él hizo lo que le dio la gana, y entre sus amantes contó con una verdadera fiera, que era Beatriz de Bobadilla, que se supone que tenía una vagina dentada y que, bueno, pues hacía maravillas también. Era una mala muy mala y cautivó no solo a Fernando el Católico, sino también al propio Colón, que se desvió para ir a verla a La Gomera y, bueno, pues vio cuáles eran sus atractivos, que ella además ejercitaba después con los propios indígenas, a los que después de usar para amarlos, los mandaba asesinar para que no contaran las gracias que tenía. O sea, una cosa Lo que has bastante disfrutado con este sorprendente. libro, Pero y Fernando el Católico, por favor, que cuando se muere Isabel la Católica se casa con Germana de Foix. Él dice que por cuestiones de Estado, pero claro, ella tiene 17 añitos y él tiene 54 y de pronto se encuentra pues que no puede funcionar como tal y acude a la cantaridina, que era el polvo del escarabajo verde, la cantarida, la Viagra medieval, y entonces a partir de ahí pues hay mucho furor, pero no consiguen el heredero que quieren. Y cuando está a punto de morirse, como Juana la Loca está encerrada, quien tiene que heredar es Carlos I, entonces le llama Fernando el Católico y le dice, por favor, hazte cargo de Germana porque no tiene a nadie más. Y vaya que se hizo cargo. Se convirtió en su amante, abuelastra y nietastro. Se convirtieron en amantes durante mucho tiempo. Sí. Hablando de esas cuestiones de Estado, El Rey Pasmado, que es una magnífica película española, además tiene un casting excelente. El Conde Duque de Olivares es Javier Gurruchaga, pero es que Gabino Diego es el Rey Pasmado. Es que lo hace tan bien, es impresionante. Es un rey al que tenemos que tener una manía horrorosa, porque es que Felipe IV y Alfonso XIII yo creo que han sido los dos reyes de la historia que más relaciones sexuales han tenido, más amantes y más hijos. O sea, de hecho nunca llegaremos a saber el número de relaciones sexuales y de hijos que tuvieron uno y otro. Y el Rey Pasmado le llamaban así porque era cuando salía a la calle y estaba constantemente con una mujer y con otra y con otra y con otra, solamente tuvo una relación un poco más larga con la Calderona, pero con el resto era un día, mediodía, y luego las llevaba a los conventos, luego tuvo una obsesión con una monja, en fin, todo lo que quieras, pero no se preocupaba más que del placer. Cuando estaban las audiencias reales cambiaba y se quedaba convertido en una estatua. Por eso le llamaban el Rey Pasmado. Era una cosa increíble, ¿no? Era un personaje, y esa película es maravillosa. Sí, y la novela además de Gonzalo Torrente Ballester, sí, que es una obra maestra de un maestro de la literatura española. La puta del rey es otra película interesante que habla de estas cuestiones de Estado, un film muy a destacar de Alex Corti con Timothy Dalton, al que veíamos de James Bond y de repente hace este registro y también habla, ¿no?, de estas razones de Estado y estas historias para no dormir. Es curioso que se llame La puta del rey porque la puta del rey le llamaban a una de las amantes de Felipe II, precisamente al amante que dijeron que quiso más, que es Isabel de Osorio, la llamaban así coloquialmente, y es curioso porque esta mujer tuvo mucha trascendencia. Felipe II, ahí donde le veis, tan rígido él, tan perseguidor de herejes, tenía una colección de pintura erótica que ahora mismo se puede ver en el Prado, se la encargó a Tiziano y son escenas mitológicas, y entonces le encargó a Tiziano que pintara esas figuras con su propia cara y con la cara de la puta del rey, de Isabel Osorio. También hay unas relaciones o romances no reales que y sobre todo hay 3 películas excelentes que nos reflejan historias no reales en cuanto a que han sido verdad, pero sí de realeza, como es, por ejemplo, Vacaciones en Roma.
Vacaciones en Roma se rueda por el romance de la princesa Margarita en aquellos días, que claro, era un romance imposible, se veía, y efectivamente son estas películas que son princesas que no existen, no son de ningún reino conocido. De hecho, no se dice de qué país es Audrey Hepburn, creo, en esa película. No se dice. Y que son películas maravillosas y que a la larga yo creo que son los romances, entre comillas, reales más recordados, estas películas ficticias. Sin duda. ¿No? A la gente le encantan. Y bueno, Vacaciones en Roma, que decir, William Wyler, Bueno, Gregory Peck. ¿A ti te gusta esa película, Marta? Hombre, sí, es que ¿cómo se llama él? Es Gregory Peck. Peck. Y yo cualquier película con Gregory Peck la recuerdo y me gusta más que otra. Vamos, ya pueden interpretarla todos los reyes de nuestra historia, que me quedo con la de Gregory Peck. ¿Tú sabes que Gregory Peck, una anécdota muy curiosa, es que es la Aquella primera moto, película de Vespa. Audrey Hepburn, es la primera película de Audrey Hepburn famosa, había hecho antes como secundaria, pero es la que la lanzó, y en el principio era Gregory Peck en Vacaciones en Roma con Audrey Hepburn. Y dijo Gregory Peck, voy a hacer el ridículo, que sea Gregory Peck y Audrey Hepburn en Vacaciones en Roma, que esto era muy, los artistas lo tenían como, eran muy mirados, mi nombre por encima del otro, y dijo, hay que ponerlo al mismo nivel porque esta chica va a ser la bomba y yo voy a hacer el ridículo. Y además es buena película sobre la fascinación de los periodistas por las casas reales, por la realeza. Los paparazzi. Los paparazzi. Los paparazzi que empezaban ahí a... Martín Cavalli, Luego lo sale de destacó muy bien, Cavalli. Fellini lo destacó muy bien en 8,5. Luego hay otra película, El Cisne. El Cisne es una maravilla de película, sensible. Es una premonición, ¿no? Bueno, es que está hecha ya con Grace Kelly, Luis Jordan y Alec Guinness. Ya se sabía que iba a ser princesa, pero tenía que hacer 2 películas con Metro-Goldwyn-Mayer todavía, El Cisne y Alta Sociedad, las 2 encaminadas, como veis, a ese mundo. Y claro, fue un exitazo porque es una princesa en un reino imaginario. Ella era una reina, antes de ser princesa, ya te lo digo yo. Y esa es una película que preparó al público, hicieron caja, aprovechando pues eso, que iba a ser la princesa de Mónaco. Hay que decir que esa caja sirvió mucho para el Principado, precisamente, claro. Y fue una de las circunstancias que dieron la posibilidad de que esa boda se celebrara, porque claro, él estaba buscando, o sea, no es solamente que ella concediera, no, él estaba buscando y sabía muy bien que tenía que encontrar para mira cómo lo potenció, mira qué acertado estuvo. Sí, y tanto. El príncipe y la corista, Laurence Olivier y Marilyn Monroe, gran película, sobre todo por lo curioso, ¿no? Sí, fíjate que esto parece que tiene que ver con nuestros propios reyes, porque tú fíjate, ahí tenemos a Alfonso XII y Alfonso XIII. Alfonso XII lo que le gustaban eran las cantantes de ópera, era más refinado, Elena Sanz y luego la Biondina, pero es que Alfonso XIII, las coristas, vamos, las cabareteras le volvían loco, entre todos tenía todo, pues, todos los nombres habidos y por haber que se os vengan a la cabeza pasaron por su cama, incluida por supuesto Carmen Ruiz Moragas, que también sabéis que es la madre de los únicos considerados como hijos del rey fuera del matrimonio, pero él tiene una larga lista porque le encantaban las cabareteras, así que parece ser que esa fascinación debe ser muy real. Bueno, pues El príncipe y la corista, Laurence Olivier, ya un actor consagrado con Marilyn Monroe en el 57, le da una de las mejores interpretaciones también a Marley. Es una película producida por Marilyn Monroe, directamente por ella. Ah, y yo sí, creo, no lo sabía, fíjate. Sí. Y el dirigida, además de interpretada por Laurence Olivier, yo creo que se llevaron fatal y realmente... Es la historia de una gran decepción por parte de Laurence Olivier. Bueno, y de ella también. Porque él la trató como una corista y él se comportó como un rey. Es decir, una corista en el sentido despectivo que puede considerar un rey a una corista. Él se comportó como un señor altivo y ella la tenía como una... Cuando tú ves la interpretación ahora, pues hombre, él está muy bien, pero es que ella es maravillosa. Que era lo que hacían los reyes con las coristas. Marta, hay un rey que tenía una absoluta fascinación por la pornografía y que ha pasado a la historia. Como... Justo Alfonso XIII, que le gusta. Alfonso XIII es una curiosidad que ya conoce bastante gente, pero en si estuviera vivo le invitaríamos al programa como invitado de un programa para que hablara de cine porno, de su afición de cine porno. En Romanones, utilizando la casa, la productora que grababa todos los actos de la Casa Real, encargó 20 películas a razón de 6.000 pesetas de entonces por cada película, de las que se conservan, creo que son 3, en la Filmoteca de Valencia. Pero la curiosidad de todo esto es que el rey no solo era un devoto del porno, sino que quiso intervenir en las películas, entonces intervino en los argumentos y a veces incluso en los guiones. Pues estas historias se pueden disfrutar en este libro, que es el que recomendamos esta semana, como no podía ser de otra manera, ¿verdad, David y Guillermo? Marta Robles, Pasiones carnales, Los amores de los reyes que cambiaron la historia de España. Un recorrido brillantísimo, divertido.
para todos los públicos, ¿verdad? No solamente para el que le gusten historias reales. No, no, por supuesto, para todos los públicos, porque, insisto, de esta manera descubrimos lo fascinante, la aventura que es realmente la historia, que muchas veces no nos acercamos a ella porque está contada de una manera muy aburrida. Y aquí, de verdad... Muy documentada, pero está muy documentada, muy pero muy entretenida. Además, con y me fotografía. decía algunos, bueno, ¿y los adolescentes podrán leerlo? Porque claro, es que hay algunas escenas subidas de tono. Y digo, hombre, los adolescentes saben más que tú y que yo. Y acabamos con nuestro homenaje al maestro Antón García Abril, que nos ha dejado hace unos días, a los 87 años de edad, un referente de las bandas sonoras de cine y sintonías de series, sobre todo de esta casa, como El hombre y la tierra, Anillos de oro, Ramón y Cajal, pero sobre todo en cine. Compuso la banda sonora de grandes obras como Los santos inocentes, Sor Citroën o El crimen de Cuenca, entre otras. Desde Secuencias en 24 rendimos un pequeño homenaje al maestro Antón García Abril.